Buenos días con todos. Bueno, más que nada el tema que escogí es el tema de la elaboración de macerados, porque es un producto que ya venimos produciendo. Y un poco comentarles lo que debemos de tener en cuenta los que estamos inmersos de la carrera de industria alimentaria o afines, ¿no? y que pretendemos sacar un producto considerado dentro de la industria de alimentos y bebidas. Entonces, bueno, he tenido una larga experiencia no solo como docente, sino también como productor de diversos productos, porque mi especialidad es ingeniería química, ¿no? A la vez también he tenido un poco de experiencia en el tema de la función pública. He tenido la oportunidad de tener cargos de confianza a nivel de gobierno regional y también a nivel de municipalidades. Entonces, lo que yo quiero transmitirle a la mayoría de los estudiantes, siempre cuando ya estamos por culminar la carrera, a todos se nos viene una gran preocupación. ¿Qué voy a hacer cuando termino de estudiar? ¿Cierto? Todos pensamos en conseguir un trabajo, de repente un buen trabajo, que la realidad es completamente, o es difícil de hacerlo. Solo de una promoción de 30 a 25 alumnos, los que pueden conseguir trabajo probablemente, o buenos trabajos, son contaditos con los dedos. Pero, sin embargo, la idea es incentivarlos a ustedes que estudiar una carrera profesional también constituye un activo de todos nosotros, porque hemos tenido una formación de 5 años de la universidad donde hemos adquirido una serie de conocimientos y hemos desarrollado habilidades y competencias. De manera que tenemos que pensar que también nosotros como profesionales somos una empresa y nuestros activos son nuestros conocimientos. Entonces, el primer punto es que cuando salimos de la universidad, si no conseguimos trabajo, tenemos que ver la forma de creárnoslas. Y eso es el tema del emprendimiento. Emprender es hacer algo, un emprendimiento empresarial, es hacer algo buscando ¿qué? Beneficio. Entonces, es una situación que de repente muchos profesionales hemos pasado por todas esas etapas hasta poder consolidarnos y de repente por ahí conseguir mejores oportunidades laborales. Pero al mismo tiempo, creo que esa decisión tiene para mí 2 razones o 2 motivos. Uno puede ser el tema que nos falta empleo y hay que creárnoslas, y lo mejor es trabajar en lo que uno ha estudiado. Porque es la mejor forma que podemos sacar ventaja a nuestros conocimientos, a nuestras habilidades. El trabajar no es malo, pero no se ve bien que uno que haya estudiado una carrera profesional esté haciendo actividades que no tienen nada que ver con lo que uno ha estudiado. Y el otro motivo es la oportunidad. Entonces, siempre hay oportunidades de poder sacar ventaja. El que les habla, así como muchos ya con los años avanzados, tiene consolidado algunas cosas de función de padre, de manera que ya el trabajo, o buscar trabajo es más que nada buscar cosas que vayan en relación a la satisfacción y mucho mejor si es que hay oportunidades. Con respecto al tema que hemos escogido, que es el tema de la innovación en la elaboración de macerados, de guinda y cremas, básicamente voy a detallarles cuál ha sido el motivo. Los cincuentones para arriba siempre van a tener un recuerdo y un muy grato de la guinda, porque muchos de jóvenes empezamos de repente a probar una guinda y en nuestra juventud y algunos todavía seguimos. Entonces, de manera que la guinda es un producto
Si bien es cierto, la técnica del macerado se desarrolló en Huaura, lo cual ha hecho que se identifique mucho ese producto con Huaura, que se considera como un licor emblemático de Huaura. Y lógicamente, los inicios, la historia nos dice que los inicios comerciales de la producción de guinda o del licor de guinda, que no es más que un macerado en alcohol etílico, que puede ser de muchas fuentes, caña, uva, o en otras palabras, destilados, se inició en Huaura en el año 1920. Y lógicamente a los años 70 empezó un gran apogeo o el boom de la guinda. Diariamente en Huaura se producía y se vendía que salían camionadas o trailadas de guinda que eran distribuidos a nivel nacional. Pero en el tiempo eso se fue perdiendo. La pregunta es ¿por qué? Tuvo un apogeo más o menos de 20 años, del año 1970 hasta el año 1990. Y de ahí poco a poco se fue perdiendo, porque al haberse generado tanta demanda, también aparecieron muchos productores improvisados, que ya no hacían exactamente el proceso de elaboración por maceración, sino empezaron a hacer un licor de guinda de fantasía. Es decir, mezclaban el alcohol, la esencia, colorante y azúcar, y le ponían por ahí unas cuantas frutitas para decir que han sido macerados y empezaron a venderse de esa forma. Y lógicamente, como la calidad fue bajando, en el mercado también se fue perdiendo, digamos, los consumidores, al notar esas diferencias, empezaron a dejar de consumir. Entonces, del 90 para acá solamente han quedado 3 productores. 3 productores de guinda que siguen haciéndolo con aguardiente de caña, principalmente. Hay otra cosa que resaltar, que ya creo que los ponentes que me han antecedido lo han hecho, es que el norte chico, en estos últimos años, ha tenido un gran avance y desarrollo en el tema de la vinicultura, de la vitivinicultura. De manera que ya en Guaral, Huaura, Barranca, ya producimos vinos y destilados de calidad. Por otro lado, también yo observé que esos procesos en todas las bodegas es un periodo corto, entre 5 o 6 meses, y tienen una capacidad instalada prácticamente de 6 meses ociosa. Entonces había que aprovechar. Entonces de ahí nació un poco en plantearnos el proyecto de la elaboración de guinda, recuperando un poco la tradición y revalorando su historia, por un tema de oportunidad. Saben que Huaura es considerado la cuna de la independencia. ¿Y saben por qué o no? ¿No? Es considerado la cuna de la independencia porque en Huaura se dio el primer grito de la independencia del Perú, un 27 de noviembre del año 1820. Cuando San Martín llega al Perú, primero desembarca en Pisco o en Ica, en septiembre y en noviembre llega a Huacho, y se asienta en Huaura y toma como el famoso balcón de Huaura que todos conocemos como su base militar. Y un 27 de noviembre proclamó la independencia. Y después se fue a Lima, ya recién en julio de 1821, se proclamó la independencia del Perú. Entonces, eso es una oportunidad, porque estamos cerca a celebrar el Bicentenario. Ya el próximo año se inicia la celebración del Bicentenario en Huaura. Y lógicamente, para mí era una oportunidad en relanzar este producto, o sea, he asumido ese reto de relanzar este producto mejorado. Si ya tenemos destilados de uva, o pisco en algunos casos, porque hay bodegas que ya tienen la denominación de origen, entonces dije, es la oportunidad de relanzar este producto
aprovechando el tema del Bicentenario, que Huaura tiene mucha relación. Y mi lema es que la guinda tiene que ser la bebida del Bicentenario. A eso apuntamos. Entonces, en este proceso de implementación, el aporte que yo quiero hacer es que muchos productores nos iniciamos o adecuamos nuestros ambientes de manera que nos permita producir. Pero al mismo tiempo, obviamos todo el entorno que tenemos, que son el tema de las normativas, en el tema de los alimentos. Entonces, dentro del proyecto que venimos desarrollando, nos hemos propuesto certificar mínimamente, no al HACCP de repente, pero certificar el tema de los principios generales de sanidad. ¿Qué implica eso? Implica dos pasos importantes. Primero, desarrollar las buenas prácticas de manufactura y después el tema de los POEs o los procedimientos operativos estandarizados de sanidad. Entonces, bajo ese concepto, cuando nosotros queremos emprender una actividad en alimentos, tenemos que basarnos a eso para no hacer un gasto en vano. Por ejemplo, ponerse o querer lograr ese objetivo implica, por ejemplo, una bodega, todo está normado con respecto al tema de la infraestructura. Los pisos, paredes, equipamiento, techos, el propio diseño de la sala de producción, ¿no? De manera que no invertamos en cosas que después vamos, o no nos va a servir si queremos certificar. Porque así como vamos, todos los que producimos alimentos tenemos que certificarnos en el tema de la gestión de la calidad. Y eso implica que desde el inicio tenemos que ir preparando, adecuando nuestra infraestructura de acuerdo a la norma, comprando nuestros equipos de acuerdo a la norma, comprando nuestras materias primas que nos garanticen su certificado de calidad, de procedencia. No podemos comprar cualquier materia prima para hacer. En el caso nuestro, siempre a Huaura se le ha criticado, ¿y a dónde producen la guinda? Y eso es cierto. Desde que se inició la producción de guinda, en Huaura no se ha producido ni una planta de guinda, por la sencilla razón de que la guinda no se produce en la costa. El lugar adecuado para la guinda es en las zonas altoandinas, a partir de 2.800 metros a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Pero en Huaura se desarrolló el tema de la tecnología, es decir, la tecnología productiva del macerado de guinda. Siempre cuando me dicen, pero si en Huaura no se produce, yo les hago la réplica y les digo, ¿en Suiza se produce cacao? Creo que no. Pero sin embargo, Suiza es uno de los mejores productores de cacao en el mundo. Entonces, lo que en Huaura yo considero de que esa tradición, esa historia con respecto al licor de guinda debería ser considerado como un patrimonio cultural inmaterial, cosa que hasta la fecha no se ha hecho. Algunos también han comentado por qué no se saca denominación de origen. Yo creo que acá no me van a dejar mentir. Si no produces la guinda, difícilmente que puedas certificarte con un tema de denominación de origen. Aquí tenemos el compendio de normas que necesitamos conocer en el tema de alimentos, ¿no? El Decreto Supremo 07, que es el reglamento sobre la vigilancia y control sanitario de los alimentos y bebidas y sus últimas modificaciones. Ese reglamento fue modificado también con el Decreto Supremo 04
y el Decreto Supremo 038. En esas modificaciones, lo más importante es un poco el tema de la incorporación del HACCP y como también determinar los principios generales de saneamiento. La resolución ministerial 449 es la norma para la aplicación del HACCP. Sigue avanzando. Voy a retroceder a la... Este aspecto también es importante, identificar a las autoridades competentes en el tema de la seguridad alimentaria. Nosotros tenemos autoridades competentes a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. A nivel nacional tenemos como un organismo técnico normativo que es la DIGESA. A nivel regional, DIGESA, bueno, SENASA es básicamente para el tema agrícola y de los productos de piensos. Y a nivel regional tenemos a la DIRESA, que su función básicamente es el tema de la supervisión. Y a nivel local tenemos a las municipalidades. Pase, ingeniero. Ahí nomás, en esa pirámide. Esta es la pirámide de aseguramiento de calidad de seguridad alimentaria, el famoso HACCP, que básicamente lo que les comentaba al principio, para poder certificar, como en los principios generales de saneamiento, es tener el BPM, que es las buenas prácticas, y los POEs. Eso es lo mínimo que debemos de aspirar todos aquellos que tenemos bodegas en la elaboración de licores y en general para alimentos. Pasa Aquí, como antes les hacía el comentario un poco de los antecedentes para poder yo entrar al tema de la producción, ha sido recoger un poco la historia de la guinda en Huaura. Sigue pasando ingeniero. Siga. Hay un diagrama de flujo. Ahí está. Esto es básicamente el diagrama de flujo para la elaboración de los macerados de guinda. Primero es la etapa de la recepción. Tenemos el lavado. Este aspecto del lavado es una operación muy importante con respecto al tema del agua. De acuerdo a las normas, nosotros tenemos que garantizar que el agua que usamos en la industria es potable. Y todos sabemos el suministro de agua que llega a nuestras casas, en la mayoría de los casos no son potables. Pero es la obligación del productor de garantizar el tema de la potabilización. En esta etapa también es importante, después del lavado, en lo posible hay que eliminar todos los restos de agua para poder entrar a la etapa de, la desinfección lo podemos hacer en paralelo, usando algunos productos que nos permita eliminar cualquier carga de agentes patógenos que nos puedan afectar dentro del producto, ¿no? El tema de la maceración. Por lo general todos los macerados, todos los macerados se trabaja con destilados o pisco que tengan una graduación entre 40 y 43 grados alcohólicos. Aunque la norma técnica nos dice de 38 hasta 48 grados pueden ser los destilados.
Pero lo ideal es trabajar con 40, 43. En esta etapa también es importante el tema del tiempo de maceración. La guinda es un fruto que tiene la semilla dentro. Por lo tanto, si tiene semilla, demasiado tiempo de exposición o demasiado tiempo de maceración, también en este caso se van a transmitir no solo las partes solubles de la pulpa, sino también de la semilla, y que van a tener un efecto en el sabor del producto. Nosotros, por lo general, en la guinda no pasamos más de 30 días de maceración. Pero los tiempos que se utilizan pueden ser de 7 hasta 30 días. La segunda etapa es el filtrado. Definitivamente nuestro producto tiene que estar libre de cualquier sustancia extraña o restos de la propia fruta. Por lo tanto, es necesario filtrarlo. Y la otra etapa es el estandarizado. Esta etapa del estandarizado es muy importante encontrar un equilibrio entre el pH, la acidez, los grados Brix, el azúcar y el grado alcohólico. Porque si no logramos un equilibrio, probablemente vamos a distorsionar mucho el sabor del producto. Si tiene una acidez menor de 3.5, probablemente lo sintamos demasiado ácido. Si tiene unos grados Brix por encima de 20, porque en muchos casos en el mercado hay hasta 27, 32 grados Brix, vamos a sentir un producto que es bastante pesado, meloso, que hostiga. Y lógicamente el grado alcohólico también es importante. Los macerados pueden tener un grado alcohólico de 15 hasta 20. Entonces, lo importante cuando uno prepara un macerado, tiene que buscar ese equilibrio entre, dependiendo del tipo de fruta que utiliza, ¿no? Desde el inicio de la maceración, un poco el tema de las proporciones entre fruta y destilado, para que finalmente en el producto se expresen lo que queremos, es el sabor de la fruta, que no se pierda. Entonces, esta etapa del estandarizado también usamos o incorporamos el tema del azúcar para elevar los grados Brix. Lo más recomendado no es usar la azúcar directa, porque la azúcar directa en muchos casos nos puede traer sustancias extrañas. Por otro lado, no ayuda mucho en el tema del cuerpo del producto. Se recomienda hacer el jarabe invertido. Si pasa una diapositiva más. El jarabe invertido. El jarabe invertido, ustedes saben que el azúcar, su nombre es la sacarosa. Y la sacarosa es la unión de dos moléculas de azúcar, de dos moléculas simples de azúcar, que es la fructosa y la glucosa. Cuando hacemos la inversión, lo que hacemos es que esa sacarosa se desdoble y quede en sus azúcares simples. Y ese proceso se hace en una mezcla, en una proporción de azúcar y agua, con la adición de un acidificante y un neutralizante. Debe estar bien homogenizado. Y es bueno para garantizar su conservación, es el tema de la pasteurización. Sabemos que la pasteurización también es un procedimiento térmico que se aplica a los alimentos, que consiste en elevar la temperatura y bajarla bruscamente, ¿no? Es decir, generar el shock térmico. Eso hace posible que pueda garantizarnos un producto sin la presencia de patógenos. Entonces, este aspecto también es muy importante, porque cuando ya hacemos la estandarización, nos permite
nos permite tener un producto con más cuerpo. Y también, como los azúcares están desdoblados, fructosa y glucosa, también estos dos azúcares simples tienen diferente poder endulcorante, ¿no?, que favorece a nuestro producto. Para el caso de las cremas es el mismo procedimiento, lo único que modifica es el mayor contenido de grados Brix. En muchos casos también se pueden usar estabilizantes. Si es que las cremas hacemos con mezclas lácticas y un emulsificante también. Porque los emulsificantes tienen la propiedad de unir dos sustancias inmiscibles. Y los estabilizantes tienen la propiedad de homogeneizar un producto. Entonces, bajo esos conceptos, el tema de las cremas simplemente tienen el mismo procedimiento en el caso de la guinda, porque si queremos hacer cremas con contenido láctico de otros productos o de otros sabores, probablemente no necesiten pasar por el tema de maceración. Por ejemplo, si quiero hacer la crema de café, el famoso Bailey, si quiero hacer la crema de cacao, de coco, que hay una diversidad de productos que se pueden sacar, ¿no? Entonces, eso es lo que principalmente he venido a transmitirles un poco de esta experiencia, que ya ahorita nos encontramos, ya hemos sido evaluados para poder certificarnos. Hemos tenido ya los resultados o el informe de la evaluación, donde a pesar de habernos ido implementando poco a poco con los materiales adecuados, hemos tenido, los resultados han sido el siguiente, ¿no?, que tenemos un avance de más o menos 16% en el tema de BPM, y en general para el tema de los principios generales de saneamiento más o menos hemos llegado a un 30%. Y para el HACCP estamos recontra lejos. Pero la meta es implementarnos y ser un modelo un poco para todas las bodegas que se dediquen al tema de licores, ¿no?, y puedan implementar en ese nivel sus bodegas, sus fábricas, para poder garantizar la inocuidad o la calidad de nuestros productos, ¿no? Bueno, voy a